Buenas tardes, mi nombre es Alexander Reynoso, estudiante de la carrera de Derecho, el primer semestre de la Universidad de América. Yo les estaría hablando de los tipos de comunicación que mantenemos en comunicación asertiva. Comunicación pasiva. En la comunicación pasiva, la persona evita expresar sus pensamientos, sus emociones o sus necesidades por miedo al rechazo. Esto puede ser por algún tipo de conflicto o por problemas de baja autoestima. Normalmente suelen ceder ante los demás aunque no estén de acuerdo. Las principales características de una persona que mantiene comunicación pasiva es la dificultad para decir no a las cosas, mantener una voz baja o insegura al momento de poder comunicarse, evitar el contacto visual al momento de hablar con otra persona, mantener una postura encorvada o retraída al momento de tener un tipo de comunicación. Obviamente este tipo de personas pueden acumular frustración o sentirse poco valorado y que su palabra no tiene mucha representación. Un ejemplo claro podríamos manifestar sería que si alguien se puede colar en una fila del supermercado, la persona pasiva se va a mantener callada y no va a decir nada, aunque se sienta molesta para evitar algún tipo de conflicto o un posterior problema. Comunicación agresiva. La persona que maneja la comunicación agresiva expresa sus ideas o pensamientos de forma dominante, sin importar el sentimiento o el pensamiento que genere en otras personas. Normalmente suele imponer su punto de vista con gritos, con amenazas e inclusive muchas veces con violencia. Las principales características de este tipo de comunicación: manejamos el habla con un tono fuerte o autoritario, no respetar las opiniones ajenas o de otras personas, mantener gestos intimidantes. Puede insultar o humillar a otros con tal de hacer valer su palabra y generar miedo o rechazo en su entorno y con el resto de personas. Poniendo un ejemplo, podríamos poner que si es que alguien se cuela en una fila de supermercado, la persona con comunicación agresiva va a tratar de intimidar o utilizar palabras fuertes hacia otra persona, generando miedo o temor. Y como último punto, la comunicación asertiva. La persona expresa sus ideas y sentimientos con seguridad, sin faltar el respeto a los demás y defendiendo sus derechos sin agredir ni ser sumiso. Las características de este tipo de comunicación se maneja que expresan sus pensamientos con claridad y con calma. Mantiene un contacto visual sin intimidar ni tampoco ser intimidado. Usa un tono de voz seguro y respetuoso. Sabe decir que no sin sentirse culpable del mismo hecho. Propone soluciones en lugar de generar conflicto. Y manejándonos del mismo ejemplo de las anteriores, si alguien se cuela en una fila de supermercado, la persona asertiva dice con calma: disculpa, la fila comienza ya, todos estamos esperando nuestro turno, de una manera cordial, sin llegar a un punto agresivo, ni tampoco llegar a un punto de ser sumiso. En resumen, en una frase del tipo de comunicación que manejamos, la pasiva, en el caso de comunicación pasiva, no defiendo mis derechos. La comunicación agresiva, defiendo mis derechos, pero pisoteando los derechos de otras personas. Y en la comunicación asertiva, defiendo mis derechos con respeto y con seguridad.